Durante décadas, el aparato de comunicación oficial forjó un relato tan impecable que multitudes lo asumieron sin dudar. Nos exhibieron a Fidel Castro como un monje de las montañas, un combatiente austero cuyos únicos bienes eran su traje militar, unas botas curtidas por el camino junto a las masas y una sencilla choza de mar donde, según el cuento, vigilaba desvelado el destino de la nación. Aquella fachada de rigor ascético no era un detalle menor. Constituía el eje ético de todo el aparato estatal. Si la sociedad debía padecer carencias y faenas gratuitas, era porque el líder máximo compartía ese destino. Eso nos inculcaron con insistencia. Esa imagen de santidad revolucionaria se difundía en cada aula, en cada dial de radio y en los discursos que retumbaban en las plazas. Sin embargo, hoy vamos a derribar esa ficción desde su base. No usaremos juicios de valor, sino datos concretos, no emplearemos sospechas, sino coordenadas y estadísticas que el poder intentó suprimir de la memoria colectiva. Te conduciré a un punto geográfico que jamás figuró en la cartografía oficial de la isla. Un rincón caribeño borrado con intención del mapa nacional, donde las leyes colectivistas se anulaban para dar paso a un cosmos de opulencia capaz de asombrar a cualquier magnate. Para comprender el origen de este secreto, debemos volver a la primavera de 1961. El proceso político apenas superaba su mayor desafío bélico en la Bahía de Cochinos. El líder emergió de esa crisis como una figura mítica, pero también con una nueva obsesión, la fragilidad de su litoral y la seguridad de su propia figura. Durante semanas, se dedicó a rastrear cada recoveco de la costa sur de Matanzas. Navegaba los pantanos y los canales de la Ciénaga de Zapata buscando posibles brechas de entrada enemiga, pero en realidad buscaba un refugio donde nadie pudiera vigilar sus pasos ni cuestionar sus actos futuros. Fue en esas exploraciones cuando un viejo lobo de mar local, apodado Finalé, le confesó un secreto geográfico. A unos 15 kilómetros de la orilla, existían dos islotes de una estética virgen, aguas turquesas y paz absoluta. Fidel ordenó el traslado inmediato para inspeccionarlos personalmente. Visualiza el momento, una nave militar rompiendo las olas, el jefe de Estado observando el horizonte, y de pronto, brotando de la inmensidad, dos tierras cubiertas de flora salvaje llamadas Cayo Piedra del norte y del sur. En ese segundo, el deseo de posesión se activó en su mente con una fuerza imparable. Pero existía un escollo moral y físico. El islote sur tenía un residente. Vivía allí un humilde torrero cuya única labor era guiar a los botes entre los corales peligrosos. La resolución ante este estorbo muestra su verdadera faz. No hubo pacto ni traslado cordial. La orden fue fulminante, desalojo inmediato del trabajador y demolición total del faro. Al borrar la luz, borraba la ruta de navegación civil. El Cayo sería ahora un punto invisible en los radares de la gente común. Un dirigente que hablaba de equidad social despojaba a un obrero para confiscar una isla entera para su uso. La geografía impuso otro reto técnico. Un temporal antiguo había dividido la tierra en dos fragmentos separados por un canal profundo. Alguien corriente habría usado un bote, pero para él eso era inaceptable. Quería recorrer su feudo sin tocar el agua ni depender de mareas. Así que ordenó una infraestructura que en cualquier democracia sería un fraude mayor. Convocó al ministro de Construcción para fabricar un puente de concreto reforzado de más de 200 metros sobre el mar abierto. Mientras la capital se caía a pedazos, toneladas de insumos estratégicos iban al Caribe para el confort privado. La mutación de Cayo Piedra fue constante a lo largo de los años. Lo que empezó como cabaña se volvió un resort de alta gama para satisfacer caprichos personales de la familia real. Bajo el mando de Dalia Soto del Valle, se creó un complejo que nada envidiaba a los hoteles de lujo extranjeros. La casa principal tenía aire acondicionado central y muebles de importación en una época donde el cubano promedio no tenía ni un ventilador. Poseía un despacho para leer cables de prensa extranjera prohibida para el resto, permitiéndole conocer la realidad mundial mientras la ocultaba a sus propios ciudadanos. Pero lo más perturbador era el entorno recreativo diseñado para el deleite de sus herederos. Un área marina cercada servía de hogar para delfines capturados que hacían trucos para los hijos de Castro, mientras el niño común solo los conocía por fotos viejas. También crearon una laguna artificial de tortugas marinas. Mientras Cuba fingía proteger especies en foros mundiales, allí se criaban para la mesa del líder. La carne de quelonio era un manjar penado por ley para el pueblo, pero era el suministro personal de su despensa de lujo,
asegurando banquetes privados en domingos familiares. El centro social de la isla era un muelle de 60 metros que recibía barcos con combustible, hielo y víveres frescos operados por la Marina de Guerra Revolucionaria. Eran recursos del Estado desviados sistemáticamente para el ocio de una estirpe. Incluso instalaron un bar flotante con parrillas de acero inoxidable y whisky fino importado de las mejores destilerías. Allí, el círculo íntimo almorzaba viendo el paisaje caribeño, protegidos por un anillo de seguridad que impedía cualquier mirada indiscreta. Era el socialismo real para las masas y el capitalismo de élite para los comandantes. Si la isla era el fortín, el yate Aquarama II era la joya de la corona de esta hipocresía. Nada ilustra mejor la doble moral. Mientras los botes pesqueros se oxidaban por falta de piezas, Fidel tenía una nave de 27 metros con motores soviéticos de patrullera militar. Fue un regalo de Brezhnev que consumía galones de combustible que el pueblo necesitaba para el transporte público. Surge la duda financiera: si el líder ganaba una miseria, ¿quién pagaba los lujos? El interior estaba revestido con maderas preciosas traídas de Angola, mientras los soldados cubanos morían en la selva africana. El viaje desde la costa duraba 45 minutos, un rito donde él se sentaba en un sillón de cuero exclusivo. El yate no iba solo, lo protegían lanchas rápidas equipadas como clínicas móviles con desfibriladores y fármacos que no había en los hospitales públicos. Incluso su escolta incluía donantes de sangre tipo A negativo listos para una transfusión inmediata. Eran seleccionados por su biología, transformándolos en bancos de órganos y fluidos andantes. Mientras la sangre faltaba en las intervenciones quirúrgicas del ciudadano de a pie, el dictador tenía su propio suministro personal siguiéndolo. Todo cambió en 1991 con la caída del bloque soviético. Cuba perdió sus subsidios y entró en el periodo especial. Fue una crisis atroz donde el hambre se volvió la norma. El cubano promedio perdió el 10% de su peso y miles sufrieron neuropatías por desnutrición. Se inventaron platos desesperados como el bistec de toronja para engañar al estómago. ¿Y en Cayo Piedra? Allí los suministros jamás escasearon. Tenían plantas eléctricas propias mientras las ciudades pasaban noches enteras a oscuras. Los delfines de la familia seguían nadando en agua tratada mientras el pueblo mendigaba agua potable. Estos datos provienen del testimonio valiente de Juan Reinaldo Sánchez, escolta de élite por casi 2 décadas. Él conocía el secreto de Dalia Soto del Valle, la mujer oculta por 40 años que tuvo 5 hijos con el comandante. Ni una sola foto de ella se filtró en 4 décadas. Era el secreto mejor guardado de la nación. Mientras los jóvenes cubanos eran enviados a escuelas en el campo para forjar el carácter, los hijos de Castro vestían ropa de marca europea, jugaban con tecnología prohibida y disfrutaban de vacaciones en una isla que no figuraba en los registros civiles. La entrada al Cayo era tan estricta que incluso los hermanos de sangre de Fidel tenían prohibido el acceso libre. Ramón Castro se quejaba de ser excluido del paraíso privado de su hermano menor. El propio Raúl Castro solo visitaba el lugar por asuntos oficiales o cuando el jefe no estaba presente. Fidel separaba su vida política de su ocio familiar con una barrera de hierro. La seguridad incluía un avión de combate MiG-29 en alerta roja constante, listo para despegar y proteger el islote en minutos, además de zonas de exclusión marítima donde cualquier pescador extraviado era arrestado. ¿Cómo se financiaba este despliegue de riqueza en un país en quiebra técnica? A través de la reserva del comandante y operaciones opacas del Ministerio del Interior. Según desertores de alto rango, estas oficinas se dedicaban al contrabando de diversos bienes y al cobro de peajes por permitir que naves cargadas de sustancias ilícitas cruzaran aguas territoriales. Cuando la presión internacional aumentó, el régimen buscó culpables internos y fusiló a oficiales de alto rango para cortar el rastro de dinero que subía hasta la oficina principal del palacio, protegiendo así la imagen del líder. En 2006, la publicación Forbes estimó la fortuna de Castro en cientos de millones de dólares. La reacción fue un teatro político de 4 horas donde el líder retó a que le probaran la existencia de una sola cuenta bancaria. Fue una maniobra de distracción, pues su riqueza no estaba en bancos suizos, sino en la propiedad absoluta de los recursos de una nación entera. Nunca demandó legalmente a la revista porque eso habría implicado auditorías que revelarían la existencia de Cayo Piedra y los gastos operativos del Aquarama, verdades que habrían destruido su mito de pobreza ante el mundo. Sánchez pagó un precio altísimo por querer retirarse de ese círculo de sombras. Fue torturado y encarcelado,
perdiendo gran parte de su peso en celdas de aislamiento antes de lograr escapar al exilio. Sus memorias son el mapa de una traición al ideal revolucionario. Hoy, tras la muerte del patriarca, la isla es un fantasma de concreto, pero la estructura de privilegio no desapareció con él. Las ruinas de ese complejo son el monumento a una era de engaño sistemático, donde un hombre convenció a millones de vivir en la carencia mientras él residía en el lujo absoluto. El legado de opulencia ha pasado a los nietos, quienes hoy exhiben en redes sociales lo que su abuelo ocultaba. Se les ve en yates de lujo por el Mediterráneo y conduciendo autos alemanes por calles donde el pueblo hace colas para comprar pan. La revolución que prometió la eliminación de las clases sociales terminó creando una aristocracia hereditaria que no siente vergüenza de su estatus. Cayo Piedra fue el laboratorio donde se cocinó esta impunidad, lejos de las leyes y de la mirada de quienes, con su sudor, pagaron cada ladrillo y cada gota de combustible de ese Edén. Me gustaría saber qué impacto tienen estos datos en tu percepción de la historia cubana. ¿Consideras que el nivel de secreto fue el factor clave para mantener el control social durante tanto tiempo? El hecho de que ni sus propios hermanos fueran bienvenidos en ese santuario privado revela una personalidad de una desconfianza absoluta. La existencia de Dalia y sus 5 hijos secretos durante 40 años es, posiblemente, el mayor éxito de la inteligencia estatal, pero también la mayor prueba de que el pueblo vivía en una realidad paralela fabricada por la propaganda del régimen. Te agradezco por llegar hasta aquí en este relato de desmitificación. Si esta información te ha servido para entender mejor la brecha entre el discurso y la realidad, te invito a seguir analizando estos temas con nosotros. Comparte este contenido con quienes aún creen en el mito de la vida sencilla de los jerarcas, pues la verdad es la única herramienta para reconstruir la memoria histórica de un pueblo. Nos vemos en el próximo análisis, donde continuaremos explorando los pasajes ocultos del poder y las historias que intentaron hundir en lo más profundo del Mar Caribe.